El hombre más amado de México nunca le dijo a su madre que la quería. No porque no lo sintiera, sino porque ella nunca le devolvió ese amor de la manera que un hijo necesita. Alberto Aguilera Valadez tenía apenas 3 años cuando su madre lo dejó en un orfanato de Ciudad Juárez, y se fue. No fue una despedida dramática. No hubo promesas de que volvería pronto. Fue simplemente una madre desbordada, con 9 hijos más, sin marido estable, sin dinero, sin opciones, que tomó la decisión que tomó y se marchó. Y ese niño pequeño, el menor de 10 hermanos, el más vulnerable de todos, aprendió en ese momento la lección más destructiva que puede recibir un ser humano en sus primeros años de vida. Que las personas que deberían quedarse se van. Ese niño se convirtió en Juan Gabriel, en el divo de Juárez, en el compositor más prolífico de la música en español, en el hombre que llenó el Palacio de Bellas Artes cuando nadie creía que era posible, que vendió estadios en todo el mundo, que escribió más de 1800 canciones, casi todas sobre amor, abandono, soledad y el deseo desesperado de ser querido de verdad. Y la pregunta que este expediente viene a responder no es cómo llegó tan lejos desde tan abajo. Es por qué toda su música suena exactamente como suena. ¿Por qué cada nota que salía de su garganta tenía esa capacidad casi sobrenatural de tocarle a la gente, el lugar más íntimo del pecho? La respuesta no está en su talento, aunque era enorme. Está en la herida, en lo que ese niño abandonado construyó sobre ese dolor durante el resto de su vida, sin que nadie se lo pidiera y sin que él mismo lo entendiera del todo. En los próximos minutos vas a entender por qué la historia de Juan Gabriel no es solo la historia de un artista extraordinario que salió de la pobreza y conquistó el mundo. Es la historia de un mecanismo psicológico muy concreto. Cómo el abandono temprano construye, en las personas que lo sobreviven, una necesidad de amor tan grande y tan insaciable, que termina convirtiéndose al mismo tiempo en su mayor don y en su herida más permanente. Quédate, porque lo que viene a continuación cambia completamente la manera de escuchar sus canciones. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, en el corazón de la Tierra Caliente, una zona marcada históricamente por la pobreza extrema, la migración forzada y una dureza de vida que formó a generaciones enteras bajo el principio de que la supervivencia siempre viene antes que los afectos. Su padre, Gabriel Valadez, sufría de esquizofrenia, una enfermedad que en aquella época y en aquel contexto social equivalía prácticamente a una sentencia de invisibilidad familiar y marginación absoluta, sin tratamiento disponible, sin comprensión social, sin ningún tipo de red de apoyo institucional que pudiera amortiguar el impacto sobre una familia ya frágil de por sí. Su madre, Victoria Valadez Rojas, cargaba sola con 10 hijos en condiciones de miseria real, sin recursos económicos estables, sin nadie que la ayudara a sostener una familia de ese tamaño, en un entorno que ya era duro para los que tenían algo. Cuando el pequeño Alberto tenía apenas 3 años según algunas fuentes, 5 según otras, la familia se trasladó a Ciudad Juárez buscando algo mejor, y Victoria tomó la decisión de internarlo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, un orfanato donde el niño pasaría años de su vida sin la presencia constante de ningún familiar directo, rodeado de otros niños en la misma situación, en un entorno institucional que podía dar techo y comida, pero no el tipo de vínculo afectivo que forma la psicología de una persona. La madre lo visitaba de manera esporádica, según relataron personas cercanas al cantante, y esas visitas rara vez incluían el tipo de afecto físico y emocional que un niño pequeño necesita para desarrollar lo que los psicólogos llaman apego seguro, la certeza básica, construida durante los primeros años de vida, de que hay alguien en el mundo que te quiere de manera incondicional y permanente, que se va a quedar, que no va a desaparecer sin que tú hagas nada malo para merecerlo. La psicología del desarrollo tiene un nombre muy preciso para lo que ocurre cuando esa certeza no existe. Se llama herida de abandono, y sus efectos no desaparecen cuando el niño crece y se convierte en adulto. Se transforman, se adaptan,
Se disfrazan a veces de logros extraordinarios, de una capacidad casi compulsiva de trabajar, de crear, de construir cosas grandes. Pero debajo de todo eso, la pregunta original sigue sin respuesta. ¿Soy suficiente para que alguien se quede? Y eso no es todo lo que esta historia tiene preparado para ti. En unos minutos vas a entender cómo esa pregunta específica se convirtió en el motor de toda la carrera de Juan Gabriel, y por qué la persona que más buscó responderla no fue ningún fan ni ningún amor romántico, sino la misma mujer que lo había dejado en ese orfanato siendo un niño. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí abrimos, semana a semana, los expedientes psicológicos de los íconos que el mundo cree conocer por completo. Las historias que hay debajo de las historias. La vida dentro del orfanato fue, según los testimonios más cercanos y la serie biográfica que el propio Juan Gabriel autorizó, una experiencia dura en casi todos sus aspectos. Las condiciones de los reformatorios mexicanos de los años 50 y 60 no eran precisamente las de un entorno de desarrollo infantil sano. Pero dentro de ese contexto difícil, Alberto descubrió algo que cambiaría el rumbo de todo: la música. Un carpintero que trabajaba en el orfanato le enseñó a tocar la guitarra. Las misas y los actos del centro le dieron un escenario donde cantar. Y ese mismo mecanismo que había visto funcionar en la infancia de tantos niños con heridas similares se activó en él. Cuando cantaba, la gente lo miraba. Cuando tocaba, la gente se acercaba. La música le daba lo que el entorno cotidiano le negaba de manera sistemática: atención, reconocimiento, una razón para que los demás se quedaran cerca. A los 16 años, Alberto escapó del orfanato. No fue una fuga dramática ni planificada en detalle. Fue simplemente la decisión de un adolescente que ya no podía más con ese entorno y que tenía la certeza, difícil de explicar de manera racional, pero absolutamente real para él, de que estaba destinado a algo más grande. Se fue a Ciudad Juárez, donde comenzó a cantar en bares y centros nocturnos por unas monedas, durmiendo en lo que pudiera, sobreviviendo como pudo. Y desde allí, con ese mismo impulso casi irracional, tomó la decisión de trasladarse a la Ciudad de México para intentar abrirse camino en la industria musical. Lo que ocurrió cuando llegó a la capital no fue lo que esperaba, pero tampoco fue lo que habría destruido a cualquier persona con menos determinación que la suya. Llegó a la Ciudad de México sin dinero, sin contactos, sin un lugar donde dormir. Pasó noches en la terminal de autobuses, en la Alameda Central, en los portales del centro histórico. Intentó que las disqueras lo escucharan y lo rechazaron una y otra vez. Y entonces, en 1970, ocurrió algo que hubiera quebrado definitivamente a una persona más frágil. Fue acusado de robo de joyas y objetos de valor en una fiesta privada a la que había asistido como músico. Las pruebas en su contra eran prácticamente inexistentes. Su expediente oficial en el penal de Lecumberri nunca fue encontrado en los archivos históricos de la ciudad, lo que habla por sí solo del tipo de proceso al que fue sometido. Pero tenía 20 años, era pobre, era humilde, era afeminado en una época donde eso bastaba para ser considerado sospechoso habitual por las autoridades, y no tenía ni el dinero ni los contactos para pagar una defensa legal que funcionara. Lo enviaron al Palacio Negro de Lecumberri, la prisión preventiva más temida de la Ciudad de México, donde pasó aproximadamente 18 meses. Dentro de Lecumberri, las condiciones eran exactamente lo que su nombre sugerían: hacinamiento, violencia, corrupción institucional y un sistema que producía más daño del que pretendía corregir. El director del penal, según documentos de inteligencia que décadas después se hicieron públicos, sacaba frecuentemente a Juan Gabriel para que cantara en sus fiestas privadas, usando al joven preso como entretenimiento personal. Esa combinación de vulnerabilidad, talento y ausencia total de protección institucional reproduce, de manera casi exacta, el patrón que Alberto había vivido en el orfanato: ser útil, entretener, dar lo que se pide, a cambio de recibir algo que se parece al trato humano, pero que en realidad es otra forma de explotación. Lo que sí quedó documentado de manera indudable es lo que hizo durante esos meses encerrado. Compuso,
Escribió canciones que saldrían al mundo cuando él también saliera. No tengo dinero, que se convertiría en su primer gran éxito. Nació entre aquellas paredes, igual que me he quedado solo. Y 3 claveles y un rosal. Justo cuando crees que ya conoces el fondo de esta historia, lo que ocurre después cambia todo el eje del relato. Fue la cantante y actriz Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, quien pagó la fianza que permitió a Juan Gabriel salir de Lecumberri. Según ella misma relató, lo conoció dentro del penal, escuchó su voz y sintió de inmediato que estaba frente a alguien extraordinario. No solo pagó su libertad, sino que lo llevó directamente a los ejecutivos de la disquera RCA, donde grabaría su primer disco. Ese gesto de una persona con poder usando ese poder para rescatar a alguien sin ninguno fue, posiblemente, el primer acto de afecto genuino y desinteresado que Alberto Aguilera Valadez recibió de alguien que no tenía ninguna obligación de dárselo. Y en 1971, con ese primer disco lanzado, el mundo comenzó a escuchar a Juan Gabriel. El nombre artístico lo eligió él mismo como homenaje a su padre y a un maestro que había marcado su infancia. Era una forma de nombrar a los muertos, de darles algo de los vivos. Pero era también, desde un punto de vista psicológico, una declaración muy significativa. Alberto Aguilera Valadez, el niño del orfanato, el acusado de Lecumberri, el joven que dormía en terminales de autobús, iba a desaparecer públicamente. Juan Gabriel, el personaje, iban a ocupar su lugar, no de manera traumática ni calculada, sino de manera casi orgánica, como ocurre con las personas que han necesitado sobrevivir, convirtiéndose en alguien que el entorno acepte mejor que quien realmente son. Todavía no te he contado la parte de esta historia que explica por qué sus canciones suenan exactamente como suenan. El ascenso de Juan Gabriel durante los años 70 fue tan rápido como improbable para cualquiera que lo hubiera visto durmiendo en la Alameda Central. Apenas 5 años antes, en 1971, publicó su primer álbum, El alma joven, que incluía No tengo dinero, compuesta dentro de Lecumberri, y que se convirtió en un éxito inmediato en el mercado mexicano. Los años siguientes trajeron más álbumes, más canciones, más reconocimiento, y una base de fans que crecía con una lealtad que iba más allá de lo normal en la industria musical, porque la gente no solo escuchaba sus canciones, las sentía como propias de una manera que resultaba difícil de explicar con palabras. En 1965, 5 años después de salir de Lecumberri, dio el concierto que lo cambió todo de manera definitiva. Fue el primer cantante popular en actuar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un recinto reservado históricamente a la ópera y a la música clásica, donde un joven de origen humilde, sin educación musical formal, sin apellido reconocible en la industria, tenía absolutamente nada que hacer según los estándares de la institución cultural más importante del país. Agotó las entradas. La crítica que lo había ignorado tuvo que rendirse ante lo que pasó esa noche, frente a un público que lloró, que cantó, que recibió sus canciones como si hubieran sido escritas específicamente para cada persona en aquella sala, porque de alguna manera lo habían sido. Las canciones de Juan Gabriel no hablan del amor de manera abstracta ni desde la distancia segura de quien cuenta algo que le pasó a otro. Hablan del amor desde el lugar específico y visceral de alguien que lo ha buscado toda su vida, sin terminarlo de encontrar de la manera que necesitaba. Y eso resuena de una manera que ninguna técnica compositiva puede imitar, porque no viene de la técnica, viene de la verdad vivida, grabada a fuego en los primeros años de una vida. Paralelamente a ese éxito arrollador que crecía año tras año, Juan Gabriel nunca dejó de intentar resolver la herida original. Cuando el dinero empezó a llegar en cantidades que hubiera sido imposible imaginar desde Parácuaro o desde Lecumberri, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a su madre. Le compró una casa. La llevó de viaje a Acapulco y a otros lugares que ella nunca habría podido costear por su cuenta. La llamaba, la visitaba, mandaba dinero mensualmente a toda su familia de manera consistente, según testimonios documentados. Hacía todo lo que un hijo exitoso puede hacer para demostrarle a una madre que la quiere y que quiere ser querido a cambio,
ofreciendo con abundancia material lo que no había recibido en afecto durante su infancia. Y Victoria Valadez, según todos los testimonios más cercanos al cantante y las confesiones que él mismo hizo en la serie que autorizó sobre su vida, siguió siendo fundamentalmente la misma mujer distante e inexpresiva emocionalmente que siempre había sido. En sus propias palabras, su madre no era efusiva, nunca lo fue, y él aprendió a relacionarse con ella como si fueran amigos que hubieran estado separados un tiempo, fingiendo normalidad donde no la había. No por maldad calculada de su parte, sino probablemente porque Victoria también cargaba sus propios traumas no procesados y simplemente no tenía la capacidad emocional de dar lo que su hijo necesitaba desesperadamente. Pero el impacto psicológico es el mismo independientemente de la intención del que lo causa. Juan Gabriel pasó décadas buscando activamente el amor de una mujer que no podía o no sabía dárselo, y esa búsqueda frustrada quedó grabada en cada canción que escribió sobre el amor imposible, el desamor que no entiendes, la persona que se va sin explicación y el silencio que deja detrás. Hay un detalle que lo resume todo con una precisión casi dolorosa. Una de sus canciones más queridas, Hasta que te conocí, cuya letra habla del momento en que alguien abre los ojos y se da cuenta de que el amor que creía tener nunca fue real del todo. No fue escrita para ningún amor romántico. Fue escrita, según los más cercanos a él, sobre su madre, sobre el momento en que Juan Gabriel finalmente abrió los ojos y dejó de idealizar a la mujer que lo había dejado en ese orfanato, aceptando con un dolor que nunca podría del todo cerrarse que ese amor que tanto había buscado nunca iba a llegar de la manera que él necesitaba. Lo que sí construyó con la misma intensidad con que buscaba ese amor imposible fue una carrera sin parangón en la historia de la música en español. Más de 1,800 composiciones escritas en 4 décadas de trabajo casi compulsivo. Como si detener la creación significara detener también el mecanismo que lo mantenía en pie. Discos que se convirtieron en la banda sonora de generaciones enteras en México, en Latinoamérica y entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, que demostró de manera definitiva que la música popular mexicana podía llenar los recintos más grandes e importantes del mundo sin pedir permiso ni disculpas. Una capacidad de conectar con el público de manera directa y visceral que sus contemporáneos y sucesores han intentado imitar durante décadas sin lograrlo del todo, porque esa conexión no se puede fabricar ni replicar. Viene de haber sufrido de verdad y de haberlo convertido en arte de verdad. Y detrás de todo eso, funcionando como el combustible invisible de cada actuación y de cada álbum, esa misma necesidad original de ser querido, de que la gente se quedara en sus conciertos, aplaudiera, cantara sus letras, le devolviera en forma de ovaciones colectivas lo que una sola persona nunca le dio de manera simple, directa y sin condiciones. Hay otro elemento de su vida que en México durante décadas fue tema de murmullo constante, pero nunca de conversación abierta y directa: su sexualidad. Juan Gabriel nunca habló públicamente de sus relaciones románticas con hombres, a pesar de que su entorno más cercano y los documentos de inteligencia que el gobierno mexicano recopiló sobre él durante décadas daban cuenta de esa realidad sin ninguna ambigüedad. La Dirección Federal de Seguridad, antecesora del CISEN, elaboró expedientes detallados sobre su vida personal que el Universal accedió y publicó años después, donde se documentaban sus relaciones íntimas durante su estancia en Lecumberri y posteriormente con personas del entorno político y empresarial mexicano. En una entrevista que se volvió histórica por su honestidad cifrada, Juan Gabriel respondió a la pregunta directa sobre su homosexualidad, con una frase que resumía décadas de silencio obligado en una sola oración: lo que se ve, no se pregunta. Era 1990, en un país donde la visibilidad pública de esa realidad podía costar contratos, carreras y en algunos contextos algo mucho más peligroso que eso. Juan Gabriel eligió el camino que eligieron muchos artistas de su generación: hablar desde la música sin hablar desde la declaración pública. Sus canciones hablaban en plural y en genérico, capaces de ser recibidas por cualquier persona que amara a otra persona sin importar género ni circunstancias. Esa universalidad, lejos de ser únicamente una concesión estratégica al mercado masivo,
Fue probablemente el reflejo más honesto de quien era. Alguien que simplemente quería amar y ser amado, sin necesidad de etiquetas que lo definieran y lo limitaran frente a un mundo que todavía no estaba preparado para esa conversación. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en su casa de Santa Mónica, California, de un ataque al corazón a los 66 años. La noticia sacudió a México y a toda América Latina, de una manera que pocos fallecimientos de figuras públicas habían generado antes. Hubo personas que lloraron en las calles, que pusieron sus canciones a todo volumen desde los balcones, que se reunieron en plazas sin que nadie los convocara, porque Juan Gabriel no era simplemente un cantante famoso. Era él, hombre que había puesto en palabras y en música lo que millones de personas sentían pero no sabían cómo decir. La herida de abandono que lo había formado era también, sin que él lo supiera al principio, la herida colectiva de una cultura entera que aprendió a expresar sus emociones más profundas a través de su voz. Y aquí está lo que este expediente quiere dejar sobre la mesa antes de cerrar. La historia de Juan Gabriel no es solo la historia de un talento extraordinario que venció todas las adversidades. Es la historia de lo que ocurre cuando el dolor más profundo de una persona encuentra una salida creativa lo suficientemente grande como para contenerlo. La herida de abandono que Victoria Valadez dejó en su hijo menor no desapareció nunca. Pero ese hijo encontró la manera de convertirla en algo que le sobreviviría por generaciones. Cada vez que alguien escucha Amor Eterno y llora sin entender del todo por qué, está recibiendo el eco de lo que sintió un niño de 3 años en un orfanato de Ciudad Juárez hace más de 70 años. Y eso, desde el punto de vista psicológico, es quizás la transformación más extraordinaria que puede hacer un ser humano con su propio dolor. Si este expediente te dejó pensando en la distancia que existe entre lo que un artista muestra y lo que realmente lo forma, suscríbete y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva. Cada semana hay algo que creías conocer y que en realidad nunca te habían contado desde adentro.